Vamos a iniciar revisando nuestro enunciado, ¿sí? Es el ejercicio 13-19. Este es del Gibeler de la sexta edición, ¿sí? Este sería la página 109 del documento físico. Del documento PDF es la página 127. El enunciado señala: en un instante determinado, el bloque A de 10 libras se mueve hacia abajo con una velocidad de 6 pies por segundo. ¿Sí? De 6 pies sobre segundo. Calcule su velocidad 2 segundos después si el bloque B tiene un peso de 4 libras y el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de MUCA igual a 0.2. Nos piden despreciar la masa tanto de las poleas como de la cuerda. ¿Ok? Entonces se trata de un sistema de poleas en el que se relacionan dos bloques. El bloque B se encuentra interactuando con un plano inclinado con un ángulo de 30 grados. El bloque A está libre, vertical, sujeto a una polea que depende, que está colgando de dos cuerdas. ¿Ok? Bueno, recuerden los datos, por favor. Bloque de 10 libras, el bloque A. Bloque de 4 libras, el bloque B. Velocidad inicial de 6 pies sobre segundo. Vamos a referenciar esta información en nuestro esquema. ¿Sí? Entonces, decíamos que para el bloque A, perdón, para el bloque A, ya se perdió el burdo. Este señala entonces, y están bien los datos, les pareció que estaban al revés. A y B están al revés, ¿verdad? Profe. Entonces es el bloque A, bloque B. A nos dan con respecto a él un peso de ¿cuánto? 10 libras. 10 libras, ¿verdad? Y en el caso del bloque B, $4 libras, ¿verdad? 4 libras. Sí. Ok. Nos dicen que el bloque A se encuentra en movimiento descendente con una velocidad inicial en un instante de ¿cuánto? 6 pies sobre segundo. 6 pies sobre segundo. Sí. 6 pies sobre segundo. ¿Sí? Y el bloque B, que interactúa con el plano, presenta un coeficiente entre el bloque y el plano de MUCA igual a 0.2. Sí. Ok. ¿Qué es lo que nos piden determinar? Según el enunciado. La velocidad 2 segundos después. ¿Para qué cuerpo? Para el A. Ok. Velocidad de A. Vamos a decir que va a ser la velocidad final a los 2 segundos, ¿no? Para un tiempo t de 2 segundos. ¿Vale? Bien. Esta es la información que corresponde entonces a nuestro esquema.
y de la cual, como ya habíamos mencionado anteriormente, desde el momento en el que vemos involucrados fuerzas, se trata ya de un análisis de tipo cinético y este se debe sujetar a la aplicación de la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton que iniciamos tomando en consideración que debe de ser aplicada tanto para el bloque A como para el bloque B. ¿Sí? Pues, primer punto, vamos a establecer los diagramas de cuerpo libre y diagrama cinético para cada cuerpo, tanto para A como para el bloque B. ¿Sí? Y ahí está dentro del cuadro, ¿verdad? Consideramos que en el caso de A es un bloque orientado verticalmente y en el caso de B, este se encuentra en un plano inclinado. Respetaremos entonces esas condiciones para cada cuerpo. Iniciamos con el diagrama de cuerpo libre en el caso del bloque A. ¿Qué elementos deberemos ilustrar en el diagrama de cuerpo libre? El peso. Peso. El peso. Peso que tiene como característica que este deberá de ser siempre vertical y el sentido hacia abajo, ¿verdad? Y este lo vamos a definir como W en A. ¿Ok? ¿Con qué fuerzas está interactuando? ¿Con qué otras fuerzas está interactuando el peso de A? Las tensiones. Con la tensión, ¿verdad? La tensión. Y Sí. dijimos que cuando trabajemos con las cuerdas, la magnitud de la tensión en cualquier punto de la cuerda deberá de ser igual, es la misma. ¿Ok? Mi esquema tendría que considerar cuántas tensiones para el caso de A. ¿Cuántas cuerdas están soportando a A? Que tienen que tomarse en cuenta las dos tensiones. Las dos tensiones, porque cada uno de estos extremos de cuerda genera un efecto de tensión orientado con la cuerda, ¿sí? Y en este caso serían las fuerzas de sustentación, son las que están soportando al bloque A y que impiden que éste caiga libremente. Entonces, aquí en mi esquema deberán de aparecer una fuerza con magnitud total de 2P, ¿sí? ¿Alguna otra fuerza a considerar? No, son las únicas. Para el caso de A son las únicas, ¿sí? Vámonos al bloque B. ¿Qué fuerzas se manifiestan en el bloque B? ¿Cuáles tendríamos? El peso. De entrada, ¿cuál sería? El peso. El peso. Peso, ¿verdad? Que tiene que ser vertical y en sentido hacia abajo. Y este vamos a decir es el peso de B. Luego, La este fuerza bloque normal. está interactuando en un plano, tendríamos la fuerza normal, que es perpendicular a nuestro plano, ¿sí? ¿Qué otra fuerza se generaría? La fuerza de fricción. La tensión. Primero es la tensión. Consideremos que es la tensión porque este bloque, ¿sí? Su condición de movimiento, ¿quién la da? El bloque A. ¿Es directamente el bloque A? ¿Cuál No, es la fuerza que mueve a B? La tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. La fuerza causal del movimiento es la tensión que existe en la cuerda, que ésta, por sus características, va a generar que el bloque B presente un movimiento colineal al plano y en sentido ascendente. Ese es el desplazamiento que tiene B. En el caso de A, este es el desplazamiento que presenta A.
¿Sí? Entonces, si esta es la fuerza causal del movimiento que genera que se desplace hacia arriba, la siguiente fuerza que tendría que ser, ¿quién? La de fricción. La de fricción. ¿Esta cómo la consideraríamos? Opuesta al movimiento. ¿Puesto el sentido del movimiento? En sentido contrario, en sentido opuesto al desplazamiento y colineal al plano en la zona de contacto, ¿verdad? Así tendría que figurar mi fuerza de fricción. ¿Alguna otra fuerza más? No, son todas, profe. Tendríamos todas, ¿no? Ok. Bien. Aprovechamos entonces de este esquema. Vamos a ilustrar cómo estaríamos considerando nuestros ejes. En el caso del bloque A, vamos a dejar orientados los ejes de manera horizontal y vertical. X, Y. En el caso de B, vamos a dejar al plano como el eje en X. Perpendicular tendríamos nuestro eje en Y. ¿Sí? Misma situación para los diagramas cinéticos. ¿Sí? XY, XY. ¿Ok? Bien. Pasemos al diagrama cinético. ¿Qué datos necesitamos en el diagrama cinético? La masa, Masa de A, que en este momento como dato, ¿qué tenemos? 10 libras. 10 libras. ¿Esto a qué corresponde, dijimos? Esto es el peso, entonces la masa tendríamos que calcularla. Esta no es vectorial, es escalar y quedaría representado así. ¿Y qué otro término se ilustra? La aceleración, ¿Cómo quedaría descrita la aceleración? ¿Un vector en qué dirección? hacia abajo. Esa sería la dirección. Vertical, vertical hacia abajo. Vertical hacia abajo, ¿no? Vamos a decir que esta es la aceleración del bloque A. Pasemos al bloque B. Sería entonces masa de B con un vector aceleración, ¿con qué características? Vertical hacia abajo también. ¿Sería vertical? No, No, sería horizontal hacia la horizontal derecha. con sentido hacia la derecha. ¿Horizontal? Sí. Sí. ¿Horizontal? Bueno, no colineal con al plano. el eje. Ajá. Colineal, el plano es el que nos restringe, ¿no? Colineal al plano y en el sentido del desplazamiento. ¿Sí? Este, vamos a decir, es el vector aceleración del bloque B. ¿Ok? Bueno. De acuerdo con la información que tenemos ya en nuestros diagramas, ¿cuántas ecuaciones se van a generar en el caso de A y cuántas ecuaciones se van a generar en el caso de B? Para A solo va a ser una y para B van a ser dos. En el caso de A, dense cuenta que todos los términos vectoriales quedaron verticales, entonces esta puede ser abordada con una sola ecuación. No así el caso de B, porque tengo elementos colineales a X y tengo elementos colineales a Y. ¿Se entiende? Perdón. Esto sería entonces abordado con el punto número 2, en donde plantearemos para A una sola ecuación y para el caso de B vamos a tener para X y vamos a tener una ecuación para Y. ¿Ok? Y en este punto aprovechamos para señalar
que en el caso de A, respetando el sentido del desplazamiento, todos los vectores que estén en el mismo sentido del movimiento vertical, los vamos a considerar positivos. ¿Ok? Para el caso de B, trabajados en X, ¿sí? En el sentido del desplazamiento, los vectores nos van a quedar positivos, y en el caso de Y, que está perpendicular al plano, los vectores que sean ascendentes también serán positivos. ¿Ok? No tengo nadie en espera, no, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo queda la ecuación para el bloque A? Consideremos iniciar con nuestro primer término que sea positivo para no cuidar el signo. ¿Quién cumple con esta condición? El peso. Entonces, esta nos quedaría como peso de A, luego menos, porque va en sentido Dos contrario, tensiones. Dos veces la tensión. 2 veces el valor de la tensión, y esto deberá ser igual a la A la masa, masa de A La masa. ¿sí? por la aceleración. Multiplicada por la aceleración, que también queda positiva. ¿Ok? Así les debió de haber quedado su ecuación. Para el caso de B, ¿qué términos se manifiestan en X? Vamos a tener la fricción, vamos a tener la tensión. ¿Algún otro término? El peso en El X. peso en X. Ok, la componente de X del peso, que tendría que estar así. ¿Ok? Y esta también nos va a generar una componente del peso en Y. ¿Verdad? Ok, ¿cómo queda entonces nuestra ecuación? Tensión menos fuerza de fricción Ok, menos peso en X de B ok, menos la componente del peso en X, ajá, es igual a la masa de B ajá, por la aceleración. multiplicado por la aceleración, que esta también es positiva, ¿verdad? Ok, así queda su ecuación. En el caso del eje Y, ¿qué términos se consideran? Fuerza Peso normal y peso en Y, fuerza nada más. normal nada más. Está normal, ¿no? Ajá, aquí tendríamos entonces la normal y la componente en Y solamente, ¿verdad? Nuestra ecuación quedaría estructurada como fuerza normal menos la componente del peso en Y, y esto es igual a la masa que existe, pero vector aceleración no tenemos, ¿verdad? Nos restringe el plano. Esta tendrá que ser igual con cero. ¿Sí? ¿Así quedaron sus ecuaciones? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ayúdenme un poquito aquí porque andamos fuera de cuadro, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Bueno, vámonos sobre la información entonces. ¿Peso de A lo conozco? No, pero lo podemos calcular. ¿El peso de A? Sí. No, sí lo conocemos. Ah, sí. Sí, ¿no? Por lo regular a veces nos cambian la jugada. Tengan cuidado nada más con las unidades y los términos que estamos en involucramiento. El peso de A sí lo tenemos. Sería entonces un valor de... Ahí está, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos de peso de A? Son, 10 libras. 10 libras. ¿sí? Esto menos 2 veces el valor de la tensión. Tensión que no conocemos, ¿verdad? Esto deberá ser igual a la masa de A y apóyenme con el cálculo. La masa, ¿cómo la determinaríamos entonces?
Si tengo el peso que son 10 libras, la masa de A, recordemos que el peso es igual a masa por gravedad, por lo tanto, la masa obedece a la relación del peso entre la gravedad. Masa del bloque A sería entonces 10 libras dividido esto entre ¿entre cuánto? 32.185. 10, 32.185, 10 segundos cuadrados. ¿Y esto qué unidad nos va a arrojar? Slug. Slug. Masa de A entonces corresponde a ¿cuánto? .31. ¿Cuánto, perdón? .31. Punto 31 slug. Ajá. Masa de B, en consecuencia, de B tenemos 4 libras. ¿Sí? Entonces serían 4 entre 32.185. .124. Punto 124. Eso. Y una vez para tenerlo como dato, ¿no? Entonces regresamos al planteamiento de nuestra ecuación. Con dato de masa de A de 0.31 slug multiplicado por la aceleración de A que no conocemos. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, mi cálculo entonces implicaría que para resolver lo que a nosotros nos están solicitando, que es la velocidad final 2 segundos después, en el caso de A, yo requiera conocer su aceleración. Pero esta aceleración depende también de las condiciones que se generan en B. Eso es el escenario sobre el cual vamos a trabajar. En este momento, esta ecuación ya tiene establecida la aceleración de A, pero no tenemos el dato de la tensión. ¿Sí? Vamos sobre el planteamiento del bloque B. Sobre el bloque B tendríamos entonces que esta sería la tensión que no conocemos menos la fuerza de fricción. ¿Cómo calculamos la fuerza de fricción? La fuerza La normal. fuerza normal por el coeficiente de fricción. ¿Conozco la fuerza normal? No, No pero conozco la fuerza normal, pero de la componente en Y observamos que la fuerza normal tiene dependencia única y exclusivamente de la componente en Y del peso. Y esa componente en Y, si la despejamos, pasaría a positiva. ¿Y cómo la calcularíamos? Según nuestro esquema, coseno de 30 por el peso en B. ¿ok? Ese ángulo de 30 grados del plano es el que se forma entre el eje en Y y el peso, ¿sí? De tal forma que la componente en Y corresponde al cateto adyacente. Si el peso de B es de 4 libras, entonces la componente en Y sería 4 libras multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿Ok? Este dato es el que tendríamos que considerar como valor de la fuerza normal. 4 libras coseno de 30 multiplicado por nuestro coeficiente de fricción. ¿Cuánto nos dieron del coeficiente? 0.2. 0.2. Sí, ¿verdad? Este término me representa la fuerza de fricción menos la componente en X. Y de acuerdo con el esquema, la componente en X corresponde al cateto opuesto al ángulo. Al considerarse el cateto opuesto, tendría que ser la función
Seno. Seno, ¿verdad? Ok, entonces, la componente de X sería 4 libras multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Sí? Hasta ahí queda la estructura de mis datos de fuerza. Esto deberá ser igual a la masa del bloque B, que me dieron como dato 0.124 SLU multiplicado por la aceleración de B. ¿Ok? Esas dos estructuras corresponden entonces a las dos ecuaciones que tengo para cada uno de los bloques. ¿Sí? Ecuación del bloque A, ecuación del bloque B. ¿Cuál es el propósito del cálculo? ¿Qué deberé resolver? Ahorita tenemos que enfocarnos en la aceleración de A. Me interesa la aceleración de A, pero para poder conocerla dependo de T. ¿Sí? Con la ecuación en B tampoco la puedo resolver porque en este caso T ahora tiene dependencia de la aceleración de B. ¿Sí? En este punto dijimos, revisamos las condiciones del sistema para poder definir si en el caso de A y B el sistema es lineal. ¿Nuestro sistema es lineal? No. No es un sistema lineal, entonces eso implica que resolvamos el comportamiento de acuerdo con las condiciones del sistema y definamos nuestra ecuación de desplazamientos. ¿Dónde indicaríamos entonces para poder determinar nuestra ecuación de desplazamientos el nivel dado? En las poleas que están fijas. Las poleas que tenemos en la parte superior, ¿sí? Por esto, podemos tomar como referencia el eje de las poleas en la parte superior y perpendicular dejaría yo para el caso del trazo sobre B, indicado que este sería mi nivel dado, ¿sí? Luego, Asignar nomenclatura. ¿Eliminamos los tramos de cuerda constante? permítanme un momento. Sí, bueno. ¿Qué pasó, jefe Valera? ¿Cómo estás? Bien, 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 Inge. ¿Tú qué tal? Ah, ya, bien, gracias, Inge. Ayer lo operaron a la 1, empezamos a las 12 de la mañana y a la 1 lo operaron. Sí, salió a las 3 de la operación, todo bien, Inge. Gracias a Dios. Sí, todo bien, ya me lo entregaron hasta las 9:30 de la noche. Porque sí, o sea, fue prácticamente ambulatoria, en lo que se restablecía de la anestesia. Sí, ahorita con molestias aquí para entrar a casa, como hay escalones, no, ahí todo un show, ya sabes, donde tiraba la pierna, sí, sí, pero sí, ya está aquí en casa, pues con el cuidado, ya sabes. Sí, sí, que muchas gracias, por ahí te... Ajá. Sí, que sí, de hecho,
tratando de llevar todo, precisamente como estaba ya en mente esta situación de la cirugía, con todas sus materias, trató de mantenerse al corriente. Creo que hoy les iban a aplicar un examen de hidrología con misela, pero lo cambiaron para el lunes. Entonces, eso le favorece un poquito para que más o menos esté mejor, en mejor condición. Sí, pero sí, ahí va todo. Muchas gracias ahí por preguntar. Muchísimas gracias. Igual saludos para ella. Pues sí, ahora sí que pero ya también esa situación de la limitante que le generaba. Sí. Sí. Sí, fíjate que era parte de la preocupación porque digo, imagínate ya en cuestión de trabajo, pues esto a veces demanda que estés en buenas condiciones y eso podría ser limitante de su desempeño. Sí. Claro que sí, que de tu parte, muchísimas gracias. Gracias, Inge. Cuídate mucho y ahí estamos en contacto. No, mira, ya no le pude llamar porque empezamos con estas cuestiones de Daniel, y cuando le iba yo a marcar, se me fue de la cabeza por ver un detalle de una cotización de su estudio preoperatorio, pero déjale, le marco, espero que estemos a tiempo, no haya problema con esto. Ajá. Ya. Ya. Sí, ok. Déjalo, retomo. Sí. Órale. Vale, sí, claro. A ver si le hablo ya una vez terminando ahorita la clase y le marco de una vez para no tenerlo ahí, que se me vaya. Órale, Inge. Cuídate mucho. Bye, hasta luego. Perdón, bueno. ¿Estamos en línea, jóvenes? Sí, profesor. Profe, Una disculpa. Un compañero aquí de la escuela, con quien llevo mi hijo clases, déjenme tomar aquí, se fue la imagen. Ahí está. Ya no pude cortar aquí la grabación. Regreso para acá. Y ahí está la pantalla, ¿verdad? Bueno. Por cierto, les comparto lo que ya escucharon. Les agradezco ahí sus buenas vibras para la operación de mi crío. Ya todo salió bien de la operación, pero ahora sigue la convalecencia, ni modo. Bueno, regresamos entonces. Tendríamos ya el planteamiento Faltan 2 minutos, profe. de nuestra ecuación, ¿verdad? Vamos sobre este escenario, en donde ahora lo que vamos a hacer es eliminar los tramos constantes, ¿sí? Y son todas las zonas de contacto de las poleas, ¿verdad?
Y por ejemplo, del nivel dato hacia arriba, toda esta zona sería constante, tendiendo, en este caso, que como datos variables nos quedarían del nivel dato hacia la polea inferior, la posición de A, del nivel dato hacia el bloque B, posición de B. ¿Verdad? Nuestra ecuación quedaría planteada entonces como L igual a dos tramos definidos como SA más SB. ¿Sí? Aplicando dos veces la derivada respecto del tiempo, en primera instancia obtendríamos velocidades y en segunda instancia aceleraciones. De tal forma que la ecuación de aceleraciones nos quedaría dos veces la aceleración de A más la aceleración de B. Esto deberá ser igual con 0. Y por lo tanto, la aceleración... Ahora, ¿de quién sería el término que nos interesaría conservar? Del bloque A. Entonces, si es la aceleración de A la que a nosotros nos interesa, en ese sentido, vamos a sacrificar, ¿sí? Vamos a prescindir de la aceleración de B. Para esto, la aceleración de B, en términos de la aceleración de A, esta quedaría como dos veces el valor de la aceleración de A, quedando esto con signo negativo. Pero decíamos que el signo, en el caso de los sistemas de poleas, esto únicamente me representa sentido del movimiento. ¿Ok? Y de esta forma, despreciando el efecto del signo, nuestra aceleración de B queda en términos de la